cotizándose en verde y están impulsando al alza al índice tecnológico Nasdaq, pero que aún así, pues no han sido suficientes para animar el cierre de semana en Europa. Vamos a analizar algunos de estos elementos, lo hacemos con la ayuda, como cada viernes, de Pablo Gil. Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, ¿cómo has visto este cierre semanal? Contábamos contigo en el especial del miércoles sobre la Fed, mucho debate en torno a los movimientos que debería hacer la Reserva Federal, pero en cualquier caso lo que hemos visto es cómo esa volatilidad se ha seguido trasladando al mercado y esas incertidumbres se han seguido cotizando. ¿Cómo ves finalmente lo que hemos visto en las bolsas europeas? Porque Wall Street todavía sigue abierto. Bueno, yo creo que estamos tomando un poco el pulso a la nueva realidad macroeconómica, ¿no? Realmente los datos de crecimiento siguen siendo muy buenos, tanto en Estados Unidos como en Europa. Hemos visto cómo sorprendía el dato de PIB del cuarto trimestre de Estados Unidos al alza. Y a pesar de eso hemos visto correcciones de un 17% en el Nasdaq y un 12% en este mes en el S&P 500. Por tanto, no es por debilidad económica. Los resultados de compañías como Apple o como Microsoft han sido muy buenos y a pesar de eso hemos visto caídas sustanciales en los valores. La pregunta en este caso es ¿qué hace que caiga el mercado? Y la respuesta creo que la llevamos dando mucho tiempo, ¿no? El mercado lleva moviéndose al son de los estímulos monetarios pues año y medio. Realmente lleva mucho más tiempo, pero ha sido muy especial la recuperación después de la crisis COVID en febrero-marzo del 2020 y a partir de ahí pues estos estímulos monetarios y fiscales han sido el motor en un 85-90% de lo que ha pasado con las bolsas. Y por ese motivo, sin que haya habido realmente un cambio de paradigma económico, en el momento en que empiezas a retirar ese apoyo, pues vemos cómo la confianza del inversor pues se viene abajo. Luego tenemos un problema geopolítico, ¿no? Es un problema que lleva tiempo con nosotros. Rusia ya a finales del año pasado estaba acumulando tropas en la frontera, pero eso no impidió el rally fin de año y volver a hacer máximos históricos justamente los primeros días de 2022. Por tanto, yo creo que hay mucha gente que está buscando explicaciones a la corrección en temas que llevaban tiempo aquí, pero realmente lo único que ha cambiado ha sido el discurso de Powell por parte de la Reserva Federal, ¿no? Lo hemos rememorado con vosotros prácticamente cada semana y hemos visto cómo de septiembre de la inflación es transitoria, a octubre la inflación es un problema, en noviembre hay que retirar el estímulo monetario, en diciembre hay que acelerar al doble la retirada de estímulo monetario y en enero nos dicen que sí, que probablemente 4 subidas de tasas de interés son razonables. No es capaz de decirle que no al periodista que le pregunta si pudiesen subir o no 0,50% los tipos de interés en la convocatoria de marzo. No le dice tampoco a qué ritmo va a retirar no solamente ya las compras netas de bonos, sino cómo va a dejar vencer los bonos que tiene en cartera, que es reducir QE, es decir, es reducir balance, no quitar QE, es mucho más agresivo, es lo que hizo en 2018 y básicamente lo único que dice es espero primero empezar a subir tipos y a partir de ahí reducir el balance, con lo cual da la sensación de que hay unas prisas enormes por hacer lo que se tenía que haber hecho hace 9 meses, que era empezar a retirar el estímulo. Ahora de repente la inflación es 7% y ha salido el dato 2 décimas por encima de lo previsto del PCE, que es el Personal Consumption Expenditure, que es lo que mira la Reserva Federal. Y además, en el caso de Estados Unidos, no es un problema energético, puesto que el dato de inflación general y respecto al dato de inflación sin contar energía y alimentos es muy parecido, hay un punto porcentual solamente de diferencia. Pero es que el propio Powell lo dijo, señores, es que la inflación no es por cuellos de botella, no es por un sector concreto, está en todo el estamento de la economía americana y además estamos viendo las presiones salariales más fuertes de los últimos años. Creo que es un mensaje tremendamente agresivo y tal vez el mercado no lo ha leído en la profundidad que debería leerlo, ¿no? Porque lo que te ha dicho es no voy a parar este proceso de luchar contra la inflación salvo que lo que tengamos sea un problema que se traslade al mercado de trabajo, ¿no? Al desempleo. Pero el desempleo es una variable que va con muchísimo retraso respecto al ciclo, con lo cual las primeras subidas de tasas de interés no pueden impactar al desempleo. Y antiguamente lo que solía decir es subiré las tasas, pero controlaré que no haya inestabilidad financiera. No ha hecho referencia a eso esta vez. Y cuando la gente oía no permitiré inestabilidad financiera, decían, no va a dejar caer el mercado. Bueno, pues yo creo que está cambiando el paradigma de cómo va a actuar la Reserva Federal este año, probablemente muy ligada a las elecciones de medio término de Biden, que es quien le ha propuesto para un segundo mandato,
y podemos encontrarnos que no hay un deterioro especialmente grave a nivel económico y, sin embargo, el mercado empieza a cotizar pues lo que es la retirada del apoyo monetario, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues no olvidemos lo que hemos subido. Ya dijimos que 2022 no sería como 2021, sería mucho más volátil y yo personalmente creo que estamos entrando en un mundo a nivel financiero donde hay que vender los rebotes en lugar de comprar las correcciones, ¿no? Y eso que ahora, de la sensación que da es que hay mucho más probabilidad de un rebote por todo lo que ha caído y donde nos encontramos, que de que siga bajando. Pero vamos, creo que habría que aprovechar esos rebotes si se dan en febrero para aligerar carteras, para volvernos más defensivos, incluso para buscar pues estrategias bajistas. ¿Qué más recomendarías de cara a, bueno, pues a aprovechar este contexto, como dices, para recalcular, por así decirlo, la estrategia para quienes estén preocupados o no tan preocupados, pero sí viendo la necesidad de bueno, pues de ajustar esas carteras, esos movimientos, tomar quizá esas posiciones más defensivas, como dices? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Pues mira, no vaya a desvelar lo que vamos a presentar el lunes, que vamos a hacer precisamente la presentación del informe que preparé durante todo el mes de diciembre, en el que hablamos de los 3 posibles escenarios, ¿no? Ya hay una elección por parte del mercado hacia qué escenario es más probable, ¿no? Pero hablamos de un escenario bueno donde prácticamente los bancos centrales hubiesen tenido razón en el sentido de que la inflación remita este año rápidamente y entonces no tienen que retirar el apoyo, lo cual es muy positivo, lógicamente. El escenario feo en el que estamos ahora mismo, que es que las presiones de inflación empiezan ya a obligar a los bancos centrales a cambiar su política monetaria y eso provoca correcciones importantes. Y el escenario malo, que es complicar el feo junto a lo que se podría decir pues crisis bélicas, ¿no? No vamos a decir en qué grado, pero que el conflicto Rusia-Ucrania o el potencial conflicto entre China, Taiwán, Hong Kong, pues tenga una escalada mayor, ¿no?, de lo que estamos viendo hasta ahora. Y en cada uno de los escenarios el posicionamiento es distinto, como es lógico, y ya os digo que hasta el lunes no lo vamos a desvelar, pero va a ser un poco la gracia de ese informe, es decir, si ocurre esto habría que estar de esta manera posicionado, si ocurre este otro habría que hacerlo de esta otra forma. Pero independientemente de todo, viendo ya lo que ha dicho la Reserva Federal, viendo un poco los cambios que se presentan para este año, nos ha dicho que va a subir las tasas de interés 4 veces. Ahora hay bancos de inversión como Goldman que hablan de 5. Algunos hablan de 6 subidas de tasas de interés, de subidas cada reunión de la Reserva Federal. Si eso es lo que se da, evidentemente no quieres estar con las mismas carteras que tenías hasta ahora. El sector tecnológico sale muy penalizado en este entorno. Tienes que buscar, probablemente vas a ver, hemos visto un movimiento muy fuerte a favor de value contra growth, tal vez haya un rebote, pero ese rebote podría ser muy interesante para utilizarlo y volver a posicionarte de esta forma de cara a 2022, sectores defensivos. Es decir, creo que es el momento, ¿no?, de reflexionar mucho sobre lo que uno tenía y lo que debe tener a partir de ahora. Pablo, mirando a lo que uno tenía y lo que debe tener, no te pregunto más porque el lunes conoceremos los detalles, pero sí, teniendo en cuenta que hoy Apple es protagonista y que la semana pasada hablábamos en el cierre del mercado precisamente de las FANG, ¿no?, de ese cambio de tendencia en unas acciones que nos habían dado hasta ahora muchas alegrías, esas valoraciones, esos máximos, y de cómo quizá ahora, bueno, pues íbamos a ver ese cambio de tónica. Hoy tenemos a Apple, bueno, pues como una de las más alcistas dentro del Nasdaq, se está cotizando bien ese resultado, no ha ocurrido lo mismo con otras tecnológicas, vamos a ver con las que todavía quedan por publicar. ¿Alguna opinión, algún comentario más al respecto de este sector? Bueno, yo creo que la gente tiene que entender un poco los entresijos que conllevan este tipo de compañías, ¿no? En primer lugar, pesan muchísimo en los índices. El S&P 500, aglutinando 6-7 nombres de estos grandes FANG stocks, los tienes el 25%. De un índice de 500 compañías, en el Nasdaq tienes casi el 50%, ¿no? Es un índice que hay 100 componentes, pero donde 6 de ellos representan el 50% del peso. Da una idea de la importancia que tiene tener claro qué pueden hacer este tipo de empresas a nivel bursátil durante los próximos 12 meses. Y entonces, aquí mucha gente lo que viene a decir es, son grandes compañías, tienen grandes resultados, ergo no pueden caer. Y digo, bueno, ten cuidado porque Microsoft sigue siendo una gran compañía. Era una gran compañía en el año 2000. En 2001 y 2002 bajó un 72%. Y después subió una auténtica barbaridad, no sé si son 6.000, 7.000, una barbaridad. Pero eso no quiere decir que no cayese.
La segunda cosa que tienen que tener en cuenta es que en los rebotes o a la hora, digamos, de plasmar la presión bajista, son compañías que aguantan muy bien, entre otras cosas porque tienen programas de recompra de sus propias acciones billonarios. Lo hemos visto con lo que anuncia que está recomprando Apple de sus propias acciones, lo cual hace que haya una demanda continua por parte de ellos de sus propias acciones, cosa que no ocurre, por ejemplo, en el Russell 2000, donde vemos un deterioro brutal. Ha caído el Russell 2000 un 24% desde máximos. Es el índice de pequeñas compañías en Estados Unidos. Lo hemos visto también en caídas de 50, 70, 80% en los meme stocks. Dices, bueno, estas compañías entonces no tienen tanto riesgo. Digo, no, lo que pasa es que no es lo primero que vendes. Tienen un soporte muy importante. Pero ¿cuál es el problema, a su vez, para este tipo de nombres, ¿no? Para un Apple? Apple está presente en más de 320 ETFs del mundo. La entrada de liquidez al mercado o las inversiones que se han realizado en 2021 equivalen a la suma de los 19 años anteriores. En un solo año han entrado el mismo importe para invertir en ETFs que replican los índices de Estados Unidos, lo mismo que en 19 años. Eso da una idea de lo tarde que ha entrado el inversor minorista, el ansia con la que ha entrado y la manera en la que ha entrado. No ha entrado comprando gestión activa, no han comprado un fondo que gestiona un inversor que decide qué sector hay que tener más sobreponderado, cuál no hay que tener o cuál hay que infraponderar. No, han replicado el índice. Cuando tú replicas el índice, quiere decir que de cada $1.000 o 1.000 euros que tú metes en un ETF del Nasdaq, has concentrado 500 en 6 nombres. Ahora, ¿qué pasa si la caída bursátil es suficientemente intensa como para que el que ha comprado el ETF que replica el índice se empiece a poner nervioso y diga, oye, mira, no, que no quiero, que he entrado muy tarde, que me estoy dando cuenta que no, y venda? Pues todo el motor que ha concentrado un flujo de compra brutal en Apple, Microsoft, Facebook, Amazon, todo ese flujo que les llegaban a través de los ETFs y que el gestor del ETF replica comprando cada uno de los componentes, tiene que venderlo. Entonces, la pregunta de quién podría vender estas compañías, digo, el inversor que ha comprado ETFs de forma masiva durante el último año, que de repente ve que al bajar la bolsa no quiere estar expuesto. Entonces, hay que tener cuidado con estas cosas. Yo creo que hay un mensaje tal vez contraproducente, ¿no? Yo siempre digo, hay que ser muy prudente en este negocio, hay que ser muy humilde, te puede pasar cualquier cosa, ve siempre con stops, da por hecho que todo puede ocurrir y no creas que porque no ha ocurrido en los últimos 10, 11, 12 años no va a pasar. Por eso es tan bonito o tan interesante, pues de vez en cuando mirar los gráficos de los últimos 50, 60 años, ¿no? Porque te trae un recuerdo de cómo actuamos los inversores, cómo es el efecto rebaño y cómo cometemos probablemente los mismos errores una y otra vez en distintos contextos, pero el comportamiento del inversor, lo que es la masa inversora, repite una y otra vez las mismas pautas, por triste que parezca. Pablo, por último, que me quedo sin tiempo, ¿algún comentario sobre activo refugio, que también han estado de nuevo en el centro de la mirada esta semana? Bueno, el activo refugio por naturaleza no existe ya o no es una opción muy buena porque era la renta fija, ¿no? Cuando tú creías que el ciclo estaba cambiando, pues te refugiabas en renta fija y lo vemos. Dices 2008, ¿no? Dices antes del estallido de 2008 y las tasas de interés en Estados Unidos estaban al 5,25, ¿no? Los bonos se encontraban al 6% de rentabilidad. En el año 2000, pues tenías las tasas de interés al 6,25% antes del descalabro y, por supuesto, tenías capacidad de hacer inversiones en bonos a rentabilidades tremendamente atractivas, ¿no? A día de hoy, dices, en Europa, ¿qué vas a comprarte? ¿Un bono que no paga rentabilidad positiva o que paga un 1%? Para eso, ¿qué te compras? ¿El bono estadounidense a 1,80 cuando la inflación es del 7%? Es tal el retraso en la actuación por parte de los bancos centrales, han desvirtuado tanto la renta fija que probablemente ha dejado de ser un activo en el que refugiarse natural al entorno al que estamos viviendo ahora mismo. Ya no, ahora mismo te da tanto miedo el bono como te da miedo la bolsa, ¿no? Por este proceso de subidas de tipos tan tardías. Con lo cual no deja mucha opción las cosas como son. Te puedes refugiar a lo mejor en conceptos como el oro, con una visión de medio plazo, pero sinceramente no es tan sencillo encontrar dónde defenderte, ¿no? A mí me gusta la bolsa china
comparativamente, porque en China están bajando las tasas de interés, están aumentando el estímulo monetario, cuando en el resto del mundo lo están retirando, y la bolsa china viene de perder un 30%, con lo cual está a valoraciones mucho más atractivas. ¿Quiere eso decir que va a subir? No, a lo mejor no, pero probablemente bajará menos. Pues tomamos nota. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene. Buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana.